Muy buenas y bienvenidos a Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Esta semana vamos a seguir hablando del PSOE, pero no solo vamos a hablar de esos pactos con Junts, también de los pactos ocultos. Vamos a hablar de sus propios cambios internos, unos cambios en la ejecutiva que nuestra compañera Ketty Garat viene contándonos durante toda la semana. Sale media docena de miembros, entran ministros como Óscar Puente, Jordi Hereu, Elma Saiz, también Ana Redondo. Unos cambios que vamos a analizar con nuestra compañera porque tienen mucho detrás. De un plumazo, Sánchez liquida a los críticos, también inicia esa sucesión andaluza y encumbra a Puente, que últimamente se está convirtiendo en el ministro que está en todos los sitios, en una figura clave en el partido. Además, Marcos Ondarra también nos va a hablar de cambios, pero en este caso de cambios en Vox. El partido de Santiago Abascal, ya saben, las aguas bajan bastante revueltas desde hace tiempo en este partido y el líder está intentando hacer esos cambios para fortalecer su liderazgo. Ondarra también nos va a hablar de otra exclusiva que ha publicado en nuestro periódico junto a Enrique Morales. El gobierno dio 1,3 millones a la asociación presidida por un presunto líder yihadista después de que el presidente del gobierno se reuniese también con uno de estos líderes. Y finalmente, precisamente Morales también nos va a hablar, en este caso, de algo relacionado con el empleo, pero con los funcionarios y con los asesores de Sánchez que no han dejado de crecer en estos últimos años. Arrancamos. Y arrancamos, como siempre, saludando a nuestro director, Álvaro Nieto. Álvaro, muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Pues una semana más, muy cargados, con muchos temas, muchas exclusivas en The Objective, cambios en los partidos y muchas cosas que contar. Muchísimo. La verdad es que estamos que nos salimos del mapa. Hemos dado todo tipo de noticias exclusivas esta semana, así que hay que felicitar, lo primero de todo, a todos nuestros periodistas y luego a todos nuestros lectores, que gracias a que nos leen son los mejor informados de España. Y vamos a saludar ya a nuestra compañera Ketty Garat. Ketty, te tenemos por ahí. Ketty, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros? ¿Qué tal, Ketty? Vamos a hablar, como decíamos al principio, un poco comenzamos por esos cambios, ¿no? En el Partido Socialista, vienes contándolos durante toda la semana, cambios de nombres, entrada de ministros en la Ejecutiva, pero tú siempre te quedas con el detalle, con lo que hay detrás, con lo que representan esos cambios para el partido. Bueno, yo creo que hay muchas lecturas internas. La primera de ellas es que al final no ha sido una operación, bueno, quirúrgica, como nos habían prometido el lunes en Ferraz. Hubo un briefing de miembros de la dirección y yo creo que la lectura que podemos hacer precisamente de estos cambios es que, primero, es una operación mayor de la esperada. Segundo, en contra de lo que nos dijeron, sí hay una ampliación de la ejecutiva, que esto lo adelantamos en The Objective la semana pasada. Y tercero, se le da entrada. Primero se le da salida a los críticos, se liquida automáticamente a todos aquellos que alzaron la voz contra el dedazo de Ferraz en las primarias, en la elaboración de las listas del 23 de julio. Nos fijamos en dos comunidades autónomas concretamente, en Castilla y León y en Aragón. Las dos personas de confianza en esos momentos de las federaciones que criticaron abiertamente la decisión, la imposición de Ferraz, imponiendo básicamente a los candidatos afines a la actual dirección en contra de la decisión que habían aprobado en las agrupaciones territoriales a través de un sistema de primarias, esas dos personas salen. Maite Pérez, persona poco conocida en el panorama nacional, pero de la máxima confianza de Javier Lambán, y por otra parte, Andrea Fernández, la secretaria ejecutiva número 4 de la ejecutiva, la que va a sustituir a Andrea Redondo. También lo adelantamos en The Objective esta semana, a principios de semana, la entrada de varios ministros, entre ellos Teresa Rivera, fuimos los primeros en dar ese nombre, no solo Andrea Redondo, Óscar Puente y otras personas como Jordi Hereu, ministro de Industria, o Elma Saiz, ministra de Inclusión. Es muy relevante la fortaleza de Castilla y León, una comunidad en la que tiene mucha entrada y mucho mando en plaza Santos Cerdán, el actual secretario de organización, pero que de la mayor parte de las entradas todas provengan de ahí y los hombres fuertes y las mujeres fuertes provengan de ese territorio y de esa federación. La nueva portavoz Esther Peña,
Puente, que según nos cuentan fuentes socialistas, es la persona, el ministro más valorado, a quien piden en todos los territorios, a quien le confieren la condición ahora mismo de escudo político, no sé, de efecto balsámico, de efecto narcótico, incluso dicen, sobre, las críticas a la amnistía. Él es el que está amortiguando precisamente el golpe y una de las personas más apreciadas ahora mismo en el seno de la a Alfonso Cendón, a Manuela Rivas, bueno, los hombres de Santos en la organización. Y luego, última lectura que haría yo, vuelve Paco Salazar a Ferraz. Yo creo que se está intentando reforzar a la organización con una persona que se encarga normalmente de los números, de las encuestas, de la estrategia de cara a la triple convocatoria electoral que vamos a tener en 2024 con las gallegas el 18 de febrero y luego con las vascas y europeas. Bueno, en resumen, lo que queda claro es que Sánchez se atrinchera aún más en el Partido Socialista, es decir, si ya controlaba bastante bien el partido, ahora con estos cambios refuerza aún más su posición, salen de la ejecutiva los últimos críticos, como tú bien has contado, y además inicia una deriva tremenda porque le empieza a dar cada vez más protagonismo a esta figura, Óscar Puente, que es tan controvertida, una figura que precisamente se caracteriza por la confrontación directa con la oposición, es decir, no es precisamente un perfil dialogante, no es un perfil moderado, de desde concordia y por tanto, efectivamente, Sánchez lo que quiere es un partido unido, de fieles y sobre todo de gente dispuesta a morder, al contrario, todo lo que sea posible. Pero, Ketty, a mí me gustaría aprovechar que estamos hablando contigo para que nos contaras brevemente cómo está la situación ahora mismo de los apoyos parlamentarios del gobierno, porque en los próximos días van a tener que votarse definitivamente, va a tener que aprobarse en el Congreso la amnistía, se va a hacer con modificaciones. Hemos visto cómo Junts no presentaba enmiendas de manera conjunta con el Partido Socialista, que sí lo ha hecho con Esquerra Republicana, y tras haber fracasado uno de los 3 decretos que estaban en votación hace unos días, da la impresión, Ketty, de que la alianza que sostiene a Sánchez tiene más grietas de lo previsto. Es decir, no parece ahora mismo que el Partido Socialista controle del todo a Junts y no sé hasta qué punto tú crees que esto puede hacer naufragar la legislatura antes de tiempo. Bueno, yo no sé si es verdad que me pides casi un ejercicio, en fin, de prospectiva muy complicado, porque yo creo que esa es la pregunta que le estamos trasladando a los periodistas, o al menos nosotros, a múltiples dirigentes del Partido Socialista, y la verdad que las opiniones son de lo más dispar. Sí hay un hecho incontestable, y es que yo creo que, evidentemente, Sánchez no tiene amarrado el apoyo a futuro de Junts per Catalunya. Se ha hablado constantemente de si es un socio de investidura o de legislatura. Yo creo que es evidente cada día más que es un socio de investidura y que Sánchez se la juega día a día y que cualquier día puede caer, dependerá de Junts, de la voluntad de Junts y de otras cuestiones que se hablen entre bambalinas y en las que el gobierno cada vez es más opaco, en el que da y sigue manteniendo este cerrojazo informativo, este oscurantismo y en el que casi obtenemos más información de Junts per Catalunya y de Esquerra que del propio gobierno. Dicho esto, yo creo que Junts per Catalunya a día de hoy controla más al gobierno que el gobierno a Junts per Catalunya. Yo creo que es evidente que hasta la fecha, por lo menos hasta la fecha, tanto Esquerra como Junts, pero más Junts que Esquerra, le han ido sacando los compromisos al gobierno sobre todas y cada una de las cuestiones que han puesto encima de la mesa. Y la última de ellas es la tramitación, citabas tú, Álvaro, de la ley de amnistía. Hasta ahora el gobierno ha mantenido pues unas líneas generales diciendo que, y llevamos oyéndolo desde el mes de diciembre, no se va a cambiar en lo sustancial el cuerpo, el texto de la norma que se ha aprobado por parte del Partido Socialista, no se va a modificar nada que afecte precisamente a las cuestiones relativas al terrorismo, que esto lo ha dicho Félix Bolaños por activa y por pasiva.
Y hasta la fecha se ha cumplido esa promesa. Y digo hasta la fecha porque, bueno, podemos asistir, veremos a ver si se materializa o no, a un nuevo giro de guión. El martes que viene es cuando se tienen que votar las enmiendas que ya se han votado en la ponencia, la Comisión de Justicia. Se tendrán que votar ya en la Comisión de Justicia para que se eleven a pleno, en principio, como adelantó Paloma Cervilla, en el pleno del 30 de enero. Y lo que nos están contando a día de hoy, tanto desde Esquerra como Junts, y no nos lo descartan en el Partido Socialista, es que ahora mismo el PSOE parece que le está dando esperanzas, que le está dando a Esquerra y a Junts la posibilidad de lograr un enjuague en relación al terrorismo. Y me explico, porque esto es verdad que es técnico y es complejo. Un enjuague que significa, hasta ahora el gobierno, lo decíamos antes, excluye de la ley de amnistía a todos aquellos que tienen una condena firme por delitos de terrorismo. Esto no ha cambiado. Ahora bien, ¿qué es terrorismo? Es lo que se pregunta Junts per Catalunya y lo que se pregunta Esquerra. Y lo que quieren es arrancarle al gobierno, y el gobierno parece que le ha dado alas a asumir esto en una enmienda transaccional, una enmienda que contemple e incluya una definición de terrorismo que excluyera de tal condición o de esta tipificación o de esta calificación a lo que ocurrió precisamente en Cataluña en las manifestaciones de Tsunami Democratic y de los CDR, las actuaciones de los CDR por las que se ha imputado a Carles Puigdemont y a Marta Rovira. Y nos explican literalmente, no puede ser considerado de terrorismo que a un policía le dé un infarto por una cuestión de salud, y explican ellos. Dicen que esto son casos colaterales y no delitos de terrorismo. Bueno, veremos a ver lo que pasa. El escenario está abierto, pero ya digo que ahora mismo tanto Esquerra como Junts tienen esperanzas, ven que les transmiten buenas vibraciones, dicen textualmente, y que así al parecer se lo trasladó Santos Cerdán a Jordi Turull en la reunión que mantuvieron este miércoles en el Congreso de los Diputados, y en la que también participó la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. Ahí nos dicen que dejó el PSOE la puerta abierta, y veremos a ver si se cierra o se abre definitivamente el martes que viene, Álvaro. Con ese titular que nos quedamos, con esa puerta abierta o no, lo veremos y te seguimos leyendo. Gracias, Ketty. Pues hablábamos hace unos instantes con Ketty Garat sobre los cambios, ¿no?, en el Partido Socialista, dentro de este partido, pero también Vox lleva un tiempo ya haciendo cambios, las aguas bajan algo revueltas en ese partido desde hace tiempo. Vamos a saludar ya a nuestro compañero Marcos Ondarra. Marcos, muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Un placer. Como decíamos, en Vox llevan tiempo también haciendo cambios en su estructura interna. Lo último lo has venido contando tú en The Objective, pues esos cambios realizados por Abascal, nombrando a Garriga como figura, ¿no?, como mano derecha básicamente del partido. ¿Qué más cambios ha hecho Abascal en la cúpula de Vox? A ver, por partes, porque es verdad que en The Objective hemos ido contando cómo transcurría un poco estas últimas semanas en Vox. La primera decisión fue por parte del presidente de Vox, Santiago Abascal, de adelantar la Asamblea General Extraordinaria, prevista inicialmente para marzo, al 27 de enero. Lo hizo arguyendo que así no iba a coincidir con esa vorágine electoral de las elecciones gallegas, previsiblemente las vascas en abril y las europeas en junio, pero evidentemente lo que subyacía detrás era una voluntad de mermar cualquier posibilidad de que se articulara una alternativa, una candidatura alternativa. Durante mucho tiempo se estuvo especulando con una candidatura alternativa de Iván Espinosa de los Monteros. Él mismo salió a desmentirla. Él mismo salió en una entrevista concedida a Big1, a Jano García, a decir que él ahora mismo no tiene ninguna intención de volver a la política. De hecho, se habló en determinados medios de comunicación de la posibilidad de que Ortega Smith estuviera recabando avales para presentarse como candidato, pero las fuentes que yo manejo, digamos, cercanas a la cúpula de Vox, hablan de que eso fue deliberadamente filtrado a determinados medios precisamente para neutralizar la posibilidad de que Ortega Smith pudiera siquiera plantearse la posibilidad digamos, de concurrir a esta Asamblea General Extraordinaria, que, tal y como adelantamos nosotros en The Objective, va a tener como único candidato a Santiago Abascal. Y en esta tesitura, Santiago Abascal tenía la potestad de configurar o de, digamos,
de articular su candidatura con un Comité Ejecutivo Nacional, que es también lo que se reelige en esta asamblea. Y en este Comité Ejecutivo Nacional nosotros también adelantamos que iba a haber cambios ligeros pero relevantes por lo que subyace, ¿no? En primer lugar, queda fuera del Comité Ejecutivo Nacional Pedro Fernández, quien fuera mano derecha de Javier Ortega Smith en el juicio al proceso. Es un dato bastante significativo. Queda fuera Víctor González, quien es considerado el último liberal dentro de Vox. Y se refuerza a las personas de confianza de Santiago Abascal, como es el caso de Ignacio Garriga, que se ha convertido desde hace un tiempo en uno de sus principales cabezas. Se degrada mínimamente a Jorge Buxadé, porque hay quien considera internamente que la prensa que tiene, y sobre todo que sea él la imagen visible, por muy en alta estima que se tienen, digamos, sus ideas y su buen hacer, se prefiere que tenga un nivel o un perfil un poco más bajo, un poco más interno, y que no esté dando la cara como tiene que hacer en este caso Ignacio Garriga ante las ruedas de prensa, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, que esto también lo adelantamos, ha incluido a gente como Pepa Millán, que es la nueva portavoz en el Congreso de los Diputados después de que Iván Espinosa Monteros saliera de Vox, o Juan García Gallardo, el presidente de Castilla y León, que es también uno de sus hombres de confianza. ¿Qué conclusiones se pueden extraer de la configuración del nuevo Comité Ejecutivo Nacional? Pues que Santiago Abascal ha blindado aún más esa cúpula y se ha rodeado, evidentemente, de unas personas que le merecen mayor confianza que las que inicialmente estaban compuestas. Y por otro lado, como decíamos, lo que subyace dentro de esta voluntad de aglutinar lo que antes eran varias vicepresidencias en Ignacio Garriga, una es quitarle una a Ortega Smith, otra es quitarle otra a Jorge Buxadé, porque se prefiere que tenga ahora mismo un perfil más bajo, y el único candidato y la persona probablemente la mano derecha de Santiago Abascal en Vox es Ignacio Garriga, y ese es el hombre elegido para esta labor. Pero hablabas, Marcos, de disipar, ¿no? Una operación para disipar un poco esas críticas, esas voces más críticas, pero esas voces críticas siguen estando ahí. Tú también lo has publicado, esa declaración de Fuente Ovejuna, ¿no? Esas voces críticas a la labor también siguen. Y anónimas, porque por un lado son conocedoras de cómo funciona la disciplina dentro del partido. Una disciplina que ha sido muy, muy férrea, ¿no? Para con algunos diputados que no acabaron en las listas el pasado 23 de julio. También cabe recordar pues cómo se propasaron en algunos casos en redes sociales algunas cuentas afines al partido y demás, con Macarena Olona. Entonces entiendo que algunas personas que estén descontentos con la dirección nacional y con la dirección y con el rumbo que toma el partido decidan hacer manifiestos, pero escudándose en el anonimato. Esto ha ido rulando mucho por determinados chats, por determinados WhatsApps, y en estos manifiestos, han sido 2 los que se han firmado hasta el momento. En el primero pedían un congreso refundacional del partido, y en el segundo pedían abiertamente, o denunciaban, mejor dicho, la configuración de esta candidatura única y de ese Comité Ejecutivo Nacional, porque consideraban que abundaba en esa bunkerización del partido que consideran que no está haciendo bien a Vox, porque si bien en Europa la corriente de la derecha alternativa gana fuerza y entran muchos gobiernos y demás, aquí está perdiendo fuelle. Entonces consideran que algo de autocrítica debería existir por parte del partido. No sé si esas voces críticas, claro, dice Marcos, son anónimas, pero ¿sabemos qué peso tienen o qué caso le hace a Abascal a esas voces Teniendo críticas? en cuenta que quienes disponen del poder en el partido son Abascal y sus hombres de confianza, no podemos hablar de que sean personas poderosas. No podemos hablar de que sean cargos orgánicos, porque todos los cargos orgánicos son precisamente las personas de confianza de Santiago Abascal. Incluso los vicepresidentes autonómicos se han convertido en personas de confianza de Santiago Abascal. En este sentido, pues lo que podemos comentar es que se trata evidentemente pues, de personas que están descontentas, que han podido tener algún cargo municipal, autonómico, simplemente militantes de base y demás, pero que quieren expresar de alguna manera o canalizar de alguna manera su descontento sin ser señaladas. Bueno, yo creo que Vox se parece cada día más a Podemos, en el sentido de que efectivamente el núcleo duro se va estrechando cada vez más, se va reduciendo, y al final se van a quedar 4. Una pequeña familia. Claro, esto yo creo que es consecuencia directa de que ha entrado el partido en una especie de decadencia. Los datos no van hacia arriba, ¿no? Los votos no van hacia arriba, están en
algunos casos De estancados. 52 a 33 diputados. Claro, entonces evidentemente ante un momento de debilidad el líder intenta protegerse, pero claro, el problema es que cuanto más te estrechas, al final más solo te quedas, ¿no? O sea, yo creo que está en una deriva un tanto complicada, porque un líder fuerte lo que debe intentar hacer es aunar a todas las familias, integrar a todo el mundo, intentar captar el partido. también voto. Claro, y además es lo que dices, si claro, vas achicando a chicas que por muchas todos veces lados. es verdad que se le achacaba a Vox que no definía muy bien su política, porque había pues unos liberales, había otros más tradicionales, no sé qué, otros más nacionalistas. Pero es verdad que un partido político, claro, si aspira a grandes mayorías, tiene que tener esa capacidad de abrirse y de integrar diferentes familias sin que eso suponga un gran cisma interno y un gran lío interno. Pero claro, todo en lo que está haciendo Vox en este momento va en sentido contrario. Cada vez es más estrecho el partido, cada vez hay menos sensibilidades. Como decía ahora Marcos, a todos los liberales o de tendencia más liberal los han ido apartando, y entonces, claro, esto al final yo creo que te lleva poco a poco hacia la irrelevancia electoral, que es un poco lo que le acaba pasando a Podemos. De hecho, en el último manifiesto, en la llamada declaración de Fuente Ovejuna, se señala todos los nombres de personas o de prebostes que antes tenían cierto peso en el partido y que lo han ido perdiendo o directamente han sido marginados, ¿no? Se dice literalmente: el Vox que hemos creado entre todos no puede permitirse el lujo de perder el talento de Iván Espinosa de los Monteros, Inés Cañizares, Víctor Sánchez del Real, Mireia Borrás, Rubén Manso, Víctor González, Pedro Fernández, Juan Luis Stegman, Carla Toscano, Patricia de las Heras, Sisco Cardona, incluso a Macarena Olona. Ahí se nombran muchos nombres. Es demasiado talento tirado por el sumidero. Sobre todo que eran las caras más visibles. Muchas de ellas eran las caras más visibles durante estos años. Y no parece que los que les sustituyan sean más valiosos o más talentosos. O sea, sobre realmente, todo más carismáticos. Claro, esto es. Entonces, bueno, yo creo que es un proceso peligroso ejemplo, el que está tomando el partido. Por ejemplo, me parece que la figura de Jorge Buxade es muy significativa, muy relevante en este sentido. Jorge Buxade es una persona de la máxima confianza de Santiago Abascal, está muy bien valorado internamente, pero se han dado cuenta de que da mala prensa o de que puede dar mala imagen ante el electorado, y es por eso por lo que ha ido perdiendo peso y demás. Antes tenían determinadas personas que podían, digamos, ensanchar más el espacio electoral que de Vox. Equilibraban, ¿no? De un lado. Porque la nueva derecha ha triunfado cuando ha aglutinado a liberales, a conservadores y a patriotas. Cuando ha tenido un movimiento mucho más transversal, que no se ha ceñido a unos, digamos, a 5 o 4 hombres y sobre todo a unas ideas más estrechas. Oye, pero y a mí una de las cosas que más curiosidad me ha despertado en los últimos tiempos en relación a Vox es lo del Ortega Smith, porque yo tenía la idea de que Ortega Smith pues, era un tipo importante o poderoso en Vox, pero hemos visto que a raíz de todo esto queda tocado y ha quedado apartado, que incluso estaba moviéndose o decían que estaba moviéndose para presentar una alternativa. Tú has dicho que no era exactamente así, pero lo cierto es que no parece del núcleo duro de Abascal. Entonces, ¿qué futuro le albergas tú a Ortega Smith en el partido? ¿Lo van a depurar también en algún momento? Precisamente por lo que no sale del Comité Ejecutivo Nacional, y esto sí lo conté yo en una crónica, es porque hubiera sido demasiado evidente que se producía una purga. Por eso, precisamente, optan por quitarse a Pedro Fernández, que es una figura menos mediática. Es decir, o sea, lo mantienen en la dirección por una cuestión estética. Pero digamos que no cuenta ya no es de la confianza. No cuenta con la confianza del líder. Es que era vicepresidente en el Comité Ejecutivo Nacional antes de la nueva candidatura. Era vicepresidente, junto con Ignacio Garriga y demás. Pero en el tema, por ejemplo, del ayuntamiento y del botellazo y de todo esto, el partido está 100% con Ortega Smith, ¿no? Sí. Ahí no ha habido fisuras. Ahí no ha habido fisuras, vale. Evidentemente. Hablabais pero un poco... sí que había un temor a que Javier Ortega Smith pudiera capitalizar ciertos momentos. Él intuían dentro del partido que estaba ganando popularidad, en primer lugar con los sucesos en Ferraz. Cuando fue él el que personalmente se enfrentó a la policía, pidió que cesaran las cargas, incluso pidió a alguna gente que se identificara. ¿Ves? Pero eso también... Eso estaba recibiendo mucho jaleo, digamos, en el sentido de que le jaleaban en redes sociales. Es decir, estaba teniendo una actitud muy envalentonada que gusta al votante de Vox, que busca contundencia contra la izquierda,
Y eso preocupaba a algunos prebostes que lanzaron el globo sonda a decir, vamos a... Pero desarticular esto fíjate, antes de eso es que- otro síntoma de debilidad, porque tú en un partido lo que necesitas es que haya muchos protagonistas. Exacto. Mucha gente Pero lo que había tenga antes. la capacidad de atraer los focos. Entonces, si resulta que hay uno que es protagonista y a ti te molesta que Pero esto tenga siempre ha protagonismo, claro, pero bueno, Pasó con Macarena Olona en el claro, Congreso. es que es eso por lo que lo- la llevan a Andalucía. por eso digo que eso lo que demuestra es que es un partido pequeñito en donde les preocupa que alguien tome relevancia o protagonismo. Esto debería ser al contrario, ¿no? Debería impulsarse, ¿no? O sea, debería impulsarse que la Vox gente... impulsó gracias a que tenía muchos rostros mediáticos Claro. que podían aglutinar distintas sensibilidades. Bueno, pues Macarena eso, Olona, Iván, eso probablemente Santiago, Javier claro, Ortega Smith. demuestra que Santiago Abascal está más débil de lo que parece, o al menos que se siente más inseguro El gran test de van a lo ser las que... europeas. ¿Eh? Que el gran test van a ser las elecciones europeas. Claro. Tal y como hemos ido adelantando, en las elecciones gallegas no hay absolutamente ninguna posibilidad de que tengan escaño. De hecho, Y en las vascas tampoco. en las vascas aspiran a conservar el que tiene Amaia Martínez, que tienen uno. Claro, pero si en el lo Parlamento pierden va a Vasco. ser también Si lo pierden va a ser un va a ser fracaso duro, va a estrepitoso. ser duro. Y Pues tienen donde uno se por, juegan- por Álava, creo que tienen un diputado Exacto, por pues, Álava. Amaia Sí, Martínez. sí. Y el que y donde se juegan realmente todo el las pescado es europeas. en Europa, porque si con ese discurso tan marcado en denunciar la Agenda 2030, tan marcado en señalar a las élites de Bruselas y demás, no logran ahí, y sobre todo no tienen una alternativa. Es decir, las elecciones europeas, así como la izquierda va muy fragmentada, están saliendo nuevas alternativas, ¿no? Izquierda Española, Frente Obrero, la Tercera España, lo que parece que se integra ahora en Nexo, de Edmundo Val y demás, en la derecha alternativa no hay una alternativa a Vox. Entonces, si además retroceden en las elecciones europeas, ahí sí que va a ser realmente una señal de alarma máxima. Ujú. Yo sí quería preguntaros, para zanjar ya un poco el tema de Vox. Claro, hablábamos pues de expectativa de voto, de lo que se está estrechando el partido con estos cambios, pero claro, no puede ser que también lo que le ocurría un poco a Ciudadanos le ocurrió también a Podemos, que los resultados que obtuvo fueron un poco un espejismo, teniendo un abultado resultado electoral, y ahora a lo mejor la realidad apunta a lo que tienen ahora, ¿no? Esos 52 escaños que consiguieron en su día. Alguna vez incluso con algún asesor político, con algún parlamentario del Partido Popular y demás. El espectro conservador en España, o digamos el votante conservador, solo tiene a Vox. En ese sentido sí que puede, siempre va a tener un suelo fijo de votantes en tanto en cuanto el Partido Popular esté a otras cosas, ¿no? Esté más pues en unos postulados más de centro-izquierda en algunas cosas, más liberales en otras, pero el espectro conservador ahora mismo en España solo te lo cubre Vox. Entonces yo creo que sí que tienen un suelo electoral, que puede ser el que tuvieron en las pasadas elecciones o puede ser incluso un poco más bajo, pero suelo electoral tienen. El problema de Ciudadanos es que no tenía un proyecto muy indistinguible del Partido Popular, por ponerte un ejemplo. O UPyD, tampoco terminó teniendo un proyecto muy distinto al de otros partidos, pero Vox sí que ofrece o sí que pone ahora encima de la mesa algo que es muy diferente a lo que ofrece el Partido Popular, y hay un votante de Vox que no va a volver al Partido Popular por muchas cuestiones, por ejemplo el aborto. Por ponerte una de ellas que sí que es de raigambre ideológica y en la que sí que están Por todo ejemplo, resto el de tema partidos de la externos. inmigración, que La es contundencia contra el feminismo, la contundencia contra la inmigración, etcétera, etcétera, ¿no? al hilo ya Es un nicho que quieras o no, que está huérfano si no existe Vox, pero que si se regenerara Vox o si surgiera un partido como alternativa, pues en ese caso sí que podría, digamos, perder predicamento. Pero en tanto en cuanto eso no se produzca, yo no veo a Vox desapareciendo como Ciudadanos o como Podemos porque no tiene alternativa. Veremos A Podemos les nació sumar. veremos en las A Ciudadanos próximas terminó sí. fagocitando por el Partido Popular. Veremos en las próximas elecciones, Marcos, porque hay citas electorales, hay examen, ¿no? Para ver qué ocurre. Pero también publicas esta semana con Enrique Morales una noticia, la verdad que de bastante importancia. El gobierno dio 1,3 millones a la asociación presidida por un presunto líder yihadista. Esto es gravísimo. Bueno, pero espérate, que te ha faltado la primera entrega, porque tú esto que acabas de leer es la segunda parte de la noticia inicial. Era más grave aún, y es que el presidente del gobierno mantuvo en octubre una reunión con la mano derecha de un tipo que, según la policía, es líder de una red yihadista. Marcos. Y luego resulta que hemos descubierto, que es la segunda noticia, que esa asociación que preside esta gente recibe fondos públicos del Estado, ¿no? Cuando nos ponemos bajo el rastro, cuando empezamos a oler ahí la noticia, no cesamos. Resulta que esta semana trascendía
un informe confidencial de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional que señalaba como máximo responsable de una trama que transfirió fondos a milicias yihadistas en Siria a Ayman al-Bli, que es el presidente de la Comisión Islámica en España. Es una persona que lleva investigada años, por ponernos en situación, que fue detenida en 2021 y posteriormente puesta en libertad. Es decir, que esto no surge ex nihilo de la nada, estas acusaciones, sino que es una persona que lleva mucho tiempo investigada y que pese a todo mantenía su presidencia en la Comisión Islámica. Por lo tanto, era especialmente sangrante o como cuando menos poco estético que el gobierno de España se reuniera con su mano derecha. Tenemos aquí el nombre, es Mohamed Ahana, que es precisamente su mano derecha tanto en la Comisión Islámica como en UCIDE, el pasado mes de octubre en Moncloa, en una reunión en la que también estuvieron Félix Bolaños y Pedro Sánchez. Y cuando ya nos pusimos a indagar en las subvenciones, porque es que recordemos que la Comisión Islámica la preside un tipo que estaba desviando fondos al yihadismo en Siria. Y resulta que este tipo, a su vez, su comisión, la comisión que preside, estaba recibiendo generosas cuantías, generosas ayudas por parte del Ministerio de la Presidencia y por parte del Ministerio del Interior, concretamente 1,28 millones de euros en los últimos 3 años. Entonces, pues, las dos informaciones yo creo que retratan bastante el poco cuidado, cuando menos, que ha tenido el gobierno para con este tema, ¿no? Porque yo creo que tenían que haberse alejado un poquito más, al menos hasta que no se aseara la Comisión Islámica, y tenían que haberse planteado si realmente estaban contribuyendo con ese dinero a algo positivo o podía, por otro lado, terminar en manos indeseables. Claro, aquí yo creo que hay dos problemas y son graves. Uno es que cómo es posible que la Comisión Islámica, que se supone que es la organización que representa a todos los que profesan el Islam en España, ¿cómo es posible que esa comisión no haya apartado a su presidente cuando está en curso en una investigación tan grave, con unas acusaciones tan graves? Está imputado por liderar una red yihadista. Lo mínimo que tendrían que haber hecho es apartarle hasta que se dilucide su responsabilidad judicial. Pero es que luego está el tema del gobierno. O sea, ¿qué hace el gobierno sentándose con esta organización y financiándola sin que se haya apartado a esta persona, que lleva varios años investigada e imputada por este presunto delito? Entonces, a mí no me parece mal que como consecuencia de la guerra en Gaza el gobierno quiera reunirse con todas las partes y con la Comisión Islámica y tal, hace muy bien, pero hombre, debería también exigir que, oye, yo me reúno contigo, pero primero apártame a que es que este hombre no puede estar presidiendo la organización. Yo no me puedo estar sentando con la Comisión Islámica mientras esté presidida por un imputado por un presunto delito de yihadismo. O sea, me parece lo más normal del mundo, ¿no? Hacer esa petición. Oye, el presidente del gobierno de España no se reúne con esta organización mientras la presida un imputado por yihadismo. Me parece muy sencillo. Sin embargo, el gobierno, en vez de exigir esto, se ha reunido con el número 2. Bueno, sí, no ha ido el número 1, menos mal. O sea, menos mal. Iba a decir que se ha reunido con Puigdemont, que no estoy equiparando, pero bueno, que puestos a reunir, Pedro Sánchez ya sabemos que se reúne con... Bueno, ya sabemos que las formas en España ya importan poco, pero... Las líneas de Pedro Sánchez para sentarse con alguien a hablar, ya sabemos que nosotros aquí tenemos que seguir exigiendo lo que es lo correcto. Y no podemos seguir, no podemos dejar pasar comportamientos de este tipo, porque es que, claro, al final, si nos saltamos las normas y los códigos, al final esto es la ley de la selva. O sea, no puede ser que el presidente del gobierno se reúna con cualquiera. No puede ser. O sea, el presidente del gobierno no se representa a sí mismo, nos representa a todos nosotros. Y, por tanto, tiene que tener mucho cuidado con quién se sienta. Y el dinero es de todos nosotros. Igual que nos representa a todos nosotros, el dinero es de todos nosotros. Sí. Yo me pregunto... El principio es el mismo, ¿no? El principio es el mismo, claro. Aplicable. Subvenciones a la Comisión Islámica, fantástico. Pero en tanto en cuanto esté liderado una persona que presuntamente estaría desviando fondos a una milicia yihadista en Siria, pues lo más razonable sería decir, oye, o esta persona sale de aquí o se corta el grifo. Claro, y además es que hay que recordar que esto no es una información que se invente The Objective, es que esto es un informe de la policía. Yo lo que me es decir, es un informe de la policía. Ese dinero, porque claro, si esto es un informe de la policía, lo lógico es que ese dinero, pues se pusiese, todas esas subvenciones, se pusiesen de algún modo en cuarentena hasta que se dilucide. Bueno, pues efectivamente, lo normal sería que el gobierno dijera, mira, no te doy 1 euro más
hasta que o me apartes a este tío o se aclare su vinculación al yihadismo. Pero Fue no ha pasado ni detenido en una cosa ni la 2021, otra. Detenido en 2021. Y las subvenciones han producido de 2020 a 2023. Bueno, ininterrumpidamente. También habría, por cierto, que preguntarse, que es otra cosa que es para preocupar, que preocupa, y es qué hace un tipo como este durante 2 años imputado por liderar una red yihadista y está en libertad. Es decir, oiga, vamos a ver, ¿pero esto es normal? ¿Es normal que un presunto cabecilla de una red yihadista esté en España tranquilamente por las calles? No es por las calles, que está liderando la asociación islámica más importante. Por eso digo. Y sentando cátedras sobre cuestiones. Que creo que en España, ya sabemos que la justicia va lenta, pero bueno, yo no sé si se podría tomar alguna medida, pero a mí me inquieta saber que hay un tipo paseando por Madrid que resulta que, según la policía española, es el líder de una red yihadista. Y que, como dice Marcos, está sentando cátedra en una asociación con un montón de... y recibiendo dinero de todos los contribuyentes. En fin, Es un fulano. Marcos, seguiremos este tema muy de cerca, sin duda sé que lo vais a seguir porque, sobre todo, también es nuestra función, ¿no? Denunciar este tipo de cosas e intentar que de algún modo pues pueda haber algún tipo de solución. Así que nada, compañero, muchas gracias, como siempre. Saludamos ya a Enrique Morales para hablar de 2 cuestiones que ha publicado esta semana que crecen, tanto asesores de Pedro Sánchez como funcionarios. Ahora nos va a explicar en más detalle. Enrique Morales, muy buenas. Muy buenas tardes. Si quieres vamos a empezar, Enrique, acércate un poquito al micrófono. Si quieres vamos a empezar pues por los funcionarios y por una noticia que publicas esta semana en The Objective, que a mí me ha resultado muy llamativa, porque es un poco la función que ha empezado haciendo el ministro Escrivá, que, bueno, saben todos ustedes que salió del Ministerio de Seguridad Social, se le dio el Ministerio de Digitalización y Función Pública. Parecía que mucha competencia no tenía, pero, ojo, algo está metiendo los dedos sobre todo en el tema de la función pública y en las cuentas que tenía su antecesora en este ministerio, la ministra Montero. Tanto es así que ha vuelto a hacer un cambio en la estadística como ya hizo en la Seguridad Social, creo recordar, y esto ha hecho que se afloren miles de trabajadores públicos que no se tenían contabilizados, ¿no, Enrique? Sí, efectivamente. Vamos, yo creo que es positivo porque ha hecho un ejercicio de transparencia, ha incorporado nuevos empleados públicos que no aparecían. Curiosamente, eran los precarios, los que nadie quiere que aparezcan, ¿no? Y de repente hay 2 cosas relevantes, que ya tenemos 3 millones de funcionarios no, empleados públicos, buena parte de ellos funcionarios, y que hay un porcentaje de precarización importantísimo, que hasta ahora no se había desvelado. Hay 220.000 empleados públicos en las comunidades autónomas que tienen contratos de meses, de días o de semanas. Y además hay muchísimos funcionarios, cerca de 70.000, que están en cursos de formación y aprendizaje. Entonces, bueno, son sueldos públicos, pero es evidente que la precariedad que ya hay en el mercado, en la empresa privada, también se ha trasladado a la administración. Y no hay que olvidar que muchas veces en The Objective lo comentamos, parte del crecimiento del mercado laboral durante el año 2023 viene precisamente por ese incremento continuado del sector público. Y ahora resulta que sabemos que se habla mucho de fijos discontinuos, de temporalidad. Pues el primer empleador en este país, que es el sector público, también tiene precisamente ese tipo de trabajos, como dices, precarios. Sí, y fíjate, imagínate de un día para otro que te aparecen 220.000 nuevos trabajadores, pero claro, penosamente son contratos muy precarios y muy cortos. Claro, hay 2 problemas en la administración pública. Por una parte, el Estado tiene un problema de envejecimiento, tiene una plantilla muy vieja, son funcionarios que entraron en los años 80 en la administración, casi todos, entonces ahora son baby boomers y les toca jubilarse. En cambio, las comunidades, su problema, no sé si es más preocupante o no, es la precariedad. Tiene una tasa de temporalidad muy elevada. Claro, tenemos en cuenta que las comunidades tienen la competencia de sanidad y educación, y ahí es donde se concentra fundamentalmente el empleo precario, ahora te necesito, ahora no te necesito, y eso es lo que hace que las estadísticas pues muestren esta imagen.
Dentro de ese incremento de comunidades, comentas en tu artículo que todas han incrementado estas cifras. Destaca Andalucía, destaca Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid, que aportan el 47% de los nuevos funcionarios autonómicos que se han creado. Efectivamente. Claro, son las comunidades que representan el 46% del empleo de todas las autonomías. Son también las más grandes, las que tienen más población. Grande, tienen la más población, tienen además, pues eso, muchos trabajadores en el sector sanitario, en el sector en la docencia y tal. Pero bueno, fundamentalmente han sido todas las comunidades las que han destapado ese porcentaje de contratos de muy poquitos meses. Una contratación, Enrique, que contrasta mucho, y lo comentas también en tu artículo, con la época de Mariano Rajoy, donde se paralizó básicamente la contratación pública, todos los concursos y todas las contrataciones nuevas prácticamente se quedaron frenadas. Sí, efectivamente. Mariano Rajoy, en un momento de crisis, de elevado gasto, tomó una decisión que no gustó a todos. Él limitó la tasa de reposición en la administración a cero, es decir, cada empleado público que se jubilaba no era reemplazado. Eso produjo que hubo un recorte muy importante de la plantilla pública, a diferencia de lo que sucede ahora. Tremendo, tremendo esto que nos está contando Enrique, porque efectivamente lo que estamos viendo es una deriva en la que cada vez hay más funcionarios, más empleados públicos, y no parece tener fin este asunto. Además, hay que recordar que, como publicó, creo que fue el propio Enrique en verano, en The Objective dimos una información que ponía los pelos de punta, porque contábamos que por primera vez en la historia, ya en el mes de agosto, en España había más personas mayores de 18 años cobrando del Estado que cobrando de otra organización. Es decir, había más personas entre pensionistas, funcionarios empleados públicos y subsidiados, personas que recibían un subsidio, que en el otro lado que estamos los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores autónomos, ¿no? Es decir, en España tradicionalmente siempre había habido más trabajadores, digamos, por cuenta ajena y fuera del sistema, y poco a poco ha ido bajando el porcentaje de esta gente y se ha ido incrementando el porcentaje de gente que depende de un sueldo o de un dinero que le da el Estado. Y en agosto se han cruzado las líneas y pasa a ser mayoría la gente del primer grupo. Eso va increciendo porque además hay que recordar que en España la tendencia es clara, como acaba de contar Enrique, cada vez hay más funcionarios, fundamentalmente por culpa de las comunidades autónomas, que son auténticos agujeros negros en donde se están creando puestos sin parar. En España también hay cada vez más pensionistas porque el baby boom va a provocar mayores jubilaciones en el futuro, y cada vez hay más subsidiados porque además el gobierno precisamente se dedica cada vez más a incrementar ese tipo de ayudas. Por tanto, la tendencia está clara, cada vez hay más gente dependiente del Estado y menos gente fuera del Estado. ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues de mucho tipo, porque estamos hablando de los mayores de 18 años que en el fondo al final, cuando llegan las elecciones, son los que tienen derecho a voto, y por tanto no podemos perder de vista aquí que esta tendencia al final yo creo que acaba beneficiando a unos partidos en detrimento de otros. A ver, es que al final, es malo, es bueno que haya muchos trabajadores públicos. Bueno, un Estado tendrá que tener los trabajadores públicos, por supuesto, necesarios. Sí, lo que pasa es que lo ideal es que los trabajadores estén fuera del sistema, fuera del Estado, generando economía, generando riqueza sin que paguemos nosotros su salario. Es decir, yo creo que aquí lo óptimo... Un poco de voto cautivo. Bueno, porque, claro, lo óptimo es que el puesto de trabajo se genere fuera del Estado, que es la manera en que efectivamente esa persona va a poder contribuir al sistema con sus impuestos y con su trabajo va a poder revertir en la mejora de todo el sistema y de todo el país,
pero claro, que no tengamos por qué pagarle el salario completo, que es lo que hacemos cuando contratamos a un empleado público. Enrique, en porcentaje y en niveles de funcionarios, ¿cómo estamos respecto a otros países europeos? Es decir, ¿España tiene más o menos funcionarios que nuestro entorno? Pues depende. Hay países europeos que sí que tienen muchos empleados Francia públicos. muchísimo, Francia por muchísimo, ejemplo. por ejemplo. Pero luego también hay países que tienen muy recortada la plantilla pública y funcionan bien. Efectivamente. Son dos modelos. Lo que pasa es que en España el principal problema, como has contado, es que las cuentas no van a salir nunca. Es decir, Claro. si los ingresos son menores que los gastos, es imposible que nunca se cuadren. Entonces, no podemos hacer nada. Los pensionistas están ahí, cada vez se ha alargado más la edad de jubilación, pero no puede trabajar una persona hasta los 80. Y luego hay otro problema, y es que si el empleo se genera en la actividad privada, en época de vacas flacas es relativamente fácil ajustar la empresa, empezar a despedir, hacer ajustes. Es decir, hay unas posibilidades muchísimo mayores de evitar los problemas y que se salve al final la empresa. Pero si hay una época de vacas flacas y estamos inflados de funcionarios y de empleados públicos, las posibilidades de que el Estado se desprenda de esos empleados para salvarse y para no incurrir en déficit y en deuda son mínimas. O sea, es decir, tú al final montas una bola de nieve enorme y ahora ¿quién detiene ese gasto en época de crisis que tengas que recortar, ¿no? Tú has dicho efectivamente algo muy interesante. Cuando hubo ajuste, Rajoy detuvo la tasa de reposición, es decir, empleado que se jubila, empleado que no repongo, pero ahora estamos en una dinámica completamente contraria. Es decir, ahora no es que estemos reponiendo, ahora estamos por encima, ¿no? Claro. Estamos Sí. contratando más. Hay áreas que efectivamente, es decir, se jubila tal. Es verdad que hay algunos departamentos que sí que tienen necesidades, pero también hay muchas áreas que se jubila un trabajador público y de repente entran en dos nuevos. Entonces, eso ya, bueno, yo creo que aquí el problema es de organización. Yo creo que eso ya, cada uno tiene un criterio, se ha llevado y se han dejado llevar por lo fácil que puede ser contratar o garantizar a los ciudadanos de alguna forma que van a tener un buen servicio, que no siempre tener mucha más gente es garantizar el mejor servicio, y ese ha sido el gran error. Y sobre todo, como decías, las comunidades, porque el Estado, el problema que tiene es que tiene una plantilla envejecida y, lógicamente, una persona con 60 años no puede, no tiene las mismas capacidades, tiene la mayor experiencia, pero no tiene la misma capacidad que un funcionario joven. Y hablabas de las vacas flacas, claro, en momentos de vacas flacas, pero y en momentos preelectorales, claro, ¿qué tentación tiene el gobernante en subir las pensiones, subir el sueldo a los funcionarios y qué peligroso es? También, y cambiando ya a tu otra noticia que publicas esta semana y también muy relacionada porque también va de trabajadores públicos, en este caso, bueno, asesores de Sánchez. Directamente ahí sí que tampoco hay paro, porque es que Sánchez llegó al 23J a las elecciones con un récord de 869 asesores. 869 asesores. Efectivamente, Rocío, esto es bueno, yo creo que es una barbaridad. Es decir, Es un dato brutal. esto se ha disparado por una cuestión, simplemente por una cuestión política, ¿no? Es decir, llegas a un acuerdo con Podemos, ahora con Sumar, y entonces debes crear nuevos ministerios, o no, más que crear nuevos ministerios, no, repartir lo que ya había en nuevos departamentos. Cada departamento tiene sus asesores, ¿no? Y entonces ha llegado un momento que bueno, otra cosa que no tiene fin. Unido a esto, estamos hablando ahora mismo de asesores, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta los altos cargos. Los altos cargos también se disparan. Cerca de 750 ya tenemos directores generales, secretarios de Estado. Y hay que tener en cuenta los sueldos de estos asesores, claro, y estos directores generales, que no son el sueldo de un funcionario precario que comentábamos antes, ni mucho menos. Efectivamente, no son 20.000 euros. Es decir, pues eso. También, bueno, estamos hablando de asesores, asesores, lo que denomina personal de confianza. Ahí se incluyen muchas cosas, ¿no? Desde los conductores a los maquilladores, los peluqueros, pero también estamos hablando de gente de comunicación, con sueldos incluso más elevados a veces que los de su propio jefe, ¿no? De un ministro y tal, ¿no? Por la consideración que tengan y todo esto. Entonces es una cosa que no... Es un 44% más de lo que cerró la etapa de Rajoy. Cuentas tú en tu noticia, 265 asesores más. Asesores en todo tipo de materia, bueno, y recoge varias cuestiones también de conductores y demás, pero es que esto es una barbaridad. Sí, esto es una deriva que Sánchez empezó desde el primer día, es decir,
Sánchez desde el minuto 1 vio que tenía que rodearse bien en Moncloa. De hecho, el que empezó todo esto fue Iván Redondo, que cuando dirigía el gabinete del presidente del gobierno montó una estructura tremenda en la Moncloa para tener analistas, asesores de todo tipo de cuestiones, en fin. Y eso se ha mantenido y se ha potenciado. Y claro, la gente dirá, bueno, qué derroche tal, claro, pero para Sánchez esto es muy útil, porque no solo tiene colocadas a muchísimas personas, sino que gracias a esas personas consigue sus propósitos electorales. Es decir, él tiene grandísimos expertos en encuestas, en demoscopia, en campañas electorales, en todo tipo de cuestiones que le hacen ser una máquina perfecta. Es decir, ahora mismo esa gente, más que trabajar para el gobierno de España, están trabajando para el Partido Socialista. Es un trabajo que muchas veces bordea todos los límites, porque no trabajan para España, trabajan para Sánchez. Y eso es lo lamentable, los enchufa a dedo, les paga un salario enorme y los tiene ahí para 1000 cosas, ¿no? Por ejemplo, hay que recordar que asesores de este tipo, uno de esos asesores que se ha hecho ciertamente famoso en los últimos días, es una asesora de imagen que tiene contratada, que le paga un dineral, simplemente para que cuide la estética del presidente del gobierno, ¿no? Y como esto hay asesores de todo tipo, de oratoria, de discursos, son los que le generan los discursos, los papeles, no sé qué. O sea, es una maquinaria ahora mismo perfecta. Y yo creo que la situación está muy descompensada, porque al otro lado, en el Partido Popular no tienen nada parecido. El Partido Popular es un partido muy austero en su gasto y en su personal. Tiene una gente, que lógicamente considerarán suficiente, pero no puede competir con tantísimos asesores. ¿Cuánto has dicho que tiene, Enrique? ¿Cuánto has dicho? 869. O sea, el Partido Popular no puede competir contra un partido que tiene 869 asesores. Es imposible. Entonces, claro, yo creo que ahora mismo la competición está muy, muy adulterada por esta situación. Y sobre todo es que además no hay límites. Enrique, ¿no? Podría tener, en vez de 800, podría tener 1.500. O 3.000. Y al ritmo que vamos, acabaremos teniendo 3.000, como dices tú. Claro, y la idea es que estos son asesores, además, designados a dedo. Pero eso no quiere decir que se utilicen también a funcionarios de alto nivel para hacer también unas funciones que a lo mejor no son para las que llegaron allí, ¿no? Oye, ayúdame a hacer este discurso, mándame esto, hazme esto otro. Curiosamente, lo que estás hablando de presidencia. Lo de presidencia es brutal. Son 447 asesores. Solo presidencia, solo uno de los ministerios, ¿no? 447 asesores. Ahí se junta política territorial, que el presidente es uno con los delegados y tal, es uno de los ministerios que van. Pero, en cualquier caso, casi 500 asesores solamente para la presidencia del gobierno. Es una cosa que no... Es un disparate. O sea, es un disparate y además en un momento en el que siempre estamos con lo mismo, ¿no? O sea, tendríamos que abogar por un gasto eficiente, ¿no? Por gastar las cosas con cabeza. Tenemos poco dinero, hay que emplearlo de una manera útil para la sociedad, ¿no? Es útil, pero para Sánchez. Claro, por eso digo que este dinero al final se pierde en asesores, se pierde en funcionarios o en empleados públicos que a veces pues, no son necesarios, en lugar de estar destinado a otro tipo de tareas mucho más efectivas, ¿no? Y bueno, también es gente que siempre le va a deber algo a Sánchez. Bueno, claro, luego efectivamente se ha conseguido que tener una corte ahí de palmeros que son, súper fieles al líder y al presidente. Y además, si lo haces bien, luego puedes tener un puesto todavía mejor. Bueno, aunque él, hay que recordar que él es especialista en elevarte a los altares y en luego dejarte tirado en mitad de la calle. O sea, él no tiene ningún tipo de piedad hacia sus subordinados y si un día se tiene que desprender de ellos, no le duelen prendas. Enrique, lo dejamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Álvaro. Y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos un día más. Ya saben, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en www.theobjective.com y en todas las plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Un abrazo, muchas gracias.